A lo que vinimos. La maldición de la momia. Relatos de horror sobre el antiguo Egipto. Y eso es lo que vamos a encontrar, los relatos. El antiguo Egipto, con sus templos, sus pirámides, el Valle de los Reyes, sus tumbas. Y claro, un icono del antiguo Egipto evidentemente es la momia, las momias. Las momias y la maldición que se dice que suponía que tenían algunas de estas momias. Bueno, más que las momias en sí, referidos solo a la maldición, no solo estaba la maldición de la momia, sino también había algunas tumbas que tenían su maldición, que estaban malditas, que la entrada en la tumba pues te suponía que caía sobre ti esa maldición. Nos va a contar sobre todo, estos relatos están basados, muchos de ellos, también porque están escritos más o menos en esa época, en el tiempo en el que la egiptología, la arqueología, se dedica sobre todo en Egipto, pues está floreciendo. A principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, pues todos sabemos que se va a encontrar la tumba de Tutankamón, y esto le va a dar un impulso y una fama, pero para llegar a esto antes empieza a haber toda una serie de excavaciones, porque digamos que es como si el antiguo Egipto se hubiese puesto de moda. De hecho, en algún relato que os va a contar, bueno, realmente no sé si se le puede llamar relato o realmente es una parte o es un reportaje que se hizo y que lo incluye como si fuera un relato porque está relatado, ¿no? Ese reportaje, ¿no? Esa historia en el que él cuenta, para que nos hagamos una idea de cómo funcionaba, digamos, la arqueología en ese momento, ¿no? En estos años finales del siglo XIX y estas primeras décadas del siglo XX. Y era muy curioso porque te viene a decir que los ricos, la gente que tenía dinero, los aristócratas, pues pasan de los safaris en lo que ellos consideraban el África negra, de la caza de elefantes, de leones, etcétera, etcétera, pues a otro tipo de safaris que es la caza de las tumbas, se podría decir así, de las tumbas egipcias, ¿no? Y entonces pagan o financian expediciones, pues pagando a arqueólogos, pagando a egiptólogos, pagando a expertos en la traducción del lenguaje del antiguo Egipto, a todos los que tenían que contratar, que eran bastantes, pues para excavar estas tumbas, y que luego estos señores, pues, porque Egipto de repente se convierte en un lugar un poco tipo balneario para esta gente rica también, ¿no? Iban a estos hoteles a pasar el invierno, que era un clima mucho más suave que en Inglaterra, o que sobre todo muchos de ellos son anglosajones, ¿no? Entonces iban allá a pasar el invierno y entonces cuenta esto, ¿no? Financiaban estas expediciones y presumían allí en los cafés del hotel o en los cafés donde se reunían. Yo he descubierto en mi tumba, había la momia de no sé qué y tenía no sé cuántos objetos, yo en la mía. O sea, era muy curioso. Incluso las momias se pusieron tan de moda en esa época, también lo vamos a encontrar en otros de los relatos, estas historias, que se pusieron tan de moda que por ejemplo, en los salones, vamos a llamar chip, por decir, chip de la Europa, en fin, de Europa, de las clases altas, ¿no? Era como muy esnovista aquello pues comprar una momia, era así, comprar una momia, y la momia, pues celebraban una fiesta y a la momia allí la quitaban las vendas y tal, ¿no? Y aquello era muy sorprendente. ¿Qué pasaba
con esa momia? Porque parece ser que luego pues la incineraban y se acabó. O sea, parece ser que eso era una costumbre entre gente rica, ¿no? Bueno, las momias sirvieron para todo. O sea, las momias se las llevaban y algunos las exhibían, como otros, sin embargo, las donaban a museos, en el Museo del Cairo, ¿no? Pero bueno, si lo dejaban allí en el propio Egipto, pues bueno, pero es que muchos se la llevaban al museo de sus países, las cedían. Algunos llegaban a tener momias en sus casas, o sea, en el sótano de su casa, pues tenía la momia de un faraón o la momia. Pues las momias solían ser pues de gente bien, claro, de faraones, de príncipes, de princesas, de momias de sacerdotes, ¿no? El embalsamamiento era una práctica muy común en Egipto. Y de hecho no lo va a contar, ¿no? Porque uno de los valores que tiene este libro, aparte de estos relatos, luego estas momias, digamos, pues la sensación cruda, se vengaban con esta maldición que existía, ¿no? Que decían que existía. Y uno de los valores que tiene, decía, los relatos, es que tiene una introducción que nos va contando todo esto, ¿no? Todo este ambiente y sobre todo, y por supuesto, lo que era en el Egipto antiguo, pues lo que era el proceso de momificación, que también tenía que ver con las posibilidades económicas de cada uno, ¿no? Si el que tenía más rico, pues tenía un proceso de momificación, pues se lo podía pagar pues mucho mejor y más, otros menos, ¿no? Y pasaba igual con las tumbas y el enterramiento, los ricos y sobre todo los poderosos, el faraón, esto que decíamos, los príncipes faraones, los grandes sacerdotes y tal, pues además tenían unas tumbas más suntuosas que otros. Y esto nos lo va a contar, nos va a contar también al principio de dónde viene esta leyenda de la maldición de las momias o de la maldición de las tumbas, y nos va a hablar un poco del Antiguo Egipto. Y cada relato tiene también su introducción, tiene también su explicación, ¿no? Primero nos habla del autor. En cada relato, al principio de cada relato, vamos a encontrar una referencia al autor, a su obra, y luego un cierto análisis o explicación o nota, digamos, de esta manera, sobre el relato que vamos a leer. Y esto es muy interesante, al libro le da un gran valor, no solo son 4 cositas de la vida del autor, sino que le da un gran valor, y al relato igual, ¿no? Por eso también me gustan mucho, a mí estas antologías en concreto me gustan mucho por eso, porque conoces a los autores, te habla un poco de su obra y las referencias, ¿no?, que puede tener. En fin, aparte que es muy curioso ver cómo en esta época, como decíamos, esto cambia los safaris de animales a la safari casi, porque era una especie también de safari, de la búsqueda de tumbas en Egipto. Pues es que en estos inicios de la arqueología casi científica, pues va a ir avanzando hasta que se va encontrando métodos sistemáticos de llevar a cabo la arqueología, ¿no? Pues estaba entre la arqueología científica y el saqueo de tumbas, había una fina línea, ¿no?, en muchos casos. O sea, prácticamente la diferencia es que la arqueología pues se hacía con permisos oficiales y el saqueo de tumbas no, pero en muchos casos era muy parecido, por lo que se ve era muy parecido, se lo llevaban, y es que no ya que se lo llevaran a museos, es que, bueno, es que se llevaban incluso los cuerpos y las momias y objetos y tal, en fin, el que podía pagarlo se lo llevaba a su mansión y allí lo exponía. En fin, una antología de relatos de horror, claro, porque la momia también siempre está entre esas imágenes del horror que podemos tener, aunque la momia no es un fantasma, tampoco es un zombi, tampoco es un vampiro, tiene su
¿Por qué? Si es un cuerpo que vive, es un cuerpo físico y tiene su propia mitología, ¿no? Al margen de estas que hemos dicho, aunque se pueda alimentar de todas ellas. La maldición de la momia. Relatos de horror en el Antiguo Egipto. Hasta otra, amigos.